Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Esta es la segunda parte y este estudio lo titulé Afirmando nuestros corazones. Vamos a leer, por favor, si ustedes me acompañan, desde el versículo 1 para tomar contexto, porque esta es la segunda parte. Entonces vamos a leer desde el versículo 1, por favor, del capítulo 3. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio del Mesías, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Esto a mí fue un shock tremendo entender, lo sabíamos, sí, por supuesto, pero cuando lo dice Pablo de esta manera, es impresionante, lo analizamos en el estudio anterior, y vamos a ver cómo es que vamos a ver al final de este estudio el día de hoy, cómo de acuerdo a la cronología de los tiempos de los eventos finales, bueno, estamos hablando aquí, por ejemplo, Pablo habla de las tribulaciones y efectivamente es algo que hemos comenzado a vivir en muchos sentidos, en diversas partes del mundo, con mucha más fuerza, con mucha más crueldad, pero es algo que ya comenzó, la tribulación. Y vamos a ver, no voy a adelantar para no avanzar en lo que voy a hablar al final, pero desde aquí Pablo, desde el estudio anterior, desde estos versículos, está hablando de este tema, del tema de las tribulaciones. Dice, porque para esto mismo sabéis que para esto estamos puestos. Dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Así es de que imagínate si Pablo está hablando de este tema, de la tribulación, desde entonces, significa que desde entonces ha comenzado la tribulación en diferentes contextos y sentidos y en diferente forma, como se va a ver ya al final, ya cuando ya esté por venir el Señor, ya en su venida, como él mismo lo anunció, porque la maldad que se verá en el mundo, que se va a vivir, tiene que ver precisamente con esto, con las tribulaciones, las persecuciones, la opresión en contra del pueblo de Dios. Dice el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El tema más apremiante para Pablo siempre fue la fe de los tesalonicenses. Independientemente que le preocupaba, por supuesto, la persecución física, el maltrato, etcétera, la opresión, pero ¿por qué le preocupaba más el tema de la fe? Que no fueran a declinar por causa de la tribulación, por la salvación eterna. Esa era la mayor preocupación de Pablo. Y al final de este capítulo, Pablo nos cambia todo el contexto en el último versículo y nos traslada a ese tiempo precisamente, como el propósito a alcanzar de nuestras vidas. Entonces, nosotros en esta carta, desde el capítulo anterior inclusive, hemos estado hablando del amor al prójimo y de las implicaciones de cumplir el mandamiento. Y también hemos hablado de estas circunstancias en que algunos creyentes toman decisiones propias acerca de cómo cumplir los mandamientos. Y específicamente en estos mandamientos, el mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo. Y entendimos que cuando las personas hacen esto, es decir,
cuando deciden simplemente actuar conforme a su propio arbitrio, sus propias ideas, cumpliendo así en un momento dado, piensan que están cumpliendo la voluntad de Dios, realmente están cumpliendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y esto es así porque en las escrituras Dios ha dejado muy claro cómo es que debemos manifestar el amor a Dios y el amor al prójimo. La escritura es muy clara. ¿Qué sucede cuando no atendemos a estos lineamientos de manifestación de amor a Dios y el amor al prójimo? Pues se tergiversa. De repente la gente empieza a hablar de que el amor al prójimo pues, se manifiesta de una y de otra forma y cada quien ya tiene sus propias ideas. Y entonces no hay unidad. No se cumple el propósito de la fe, de la congregación, del cuerpo del Mesías. El problema es que hay algo que tiene consecuencias. Y es precisamente la decisión de las personas que para no obedecer a la ley de Moisés. Ese es el punto clave. Cuando deciden que los mandamientos de Dios no les sirven para su vida, porque ya se los dijeron en la iglesia, el pastor o el sacerdote o quien sea, cualquier líder religioso le dijo, no, 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 la ley de Dios, la ley de Moisés ya no. Es entonces cuando las personas piensan que cumplen estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, pero en realidad no lo hacen, porque lo único que hacen es manifestar lo que ellos piensan que es el amor a Dios y el amor al prójimo, pero se engañan porque están en una falsa concepción bíblica del amor. Así es de que solo cuando conocemos los mandamientos de Moisés podemos tener una perspectiva correcta. Ese es nuestro propósito, conocer la ley de Moisés, porque es lo que nos va a permitir no comenzar a andar con ideas cerradas, porque un error lleva a otro y eso es gravísimo. A ratos de repente ya traes toda una doctrina personalísima que tú te creaste y entonces, pues ya va a ser muy difícil que coincidas con muchas personas que pues no hacen lo que tú. La perspectiva correcta nos la va a dar precisamente la ley de Moisés acerca de lo que debemos hacer si decimos que somos creyentes, porque si eres de los creyentes que dicen amar al prójimo, pero no hacen lo que dice la Torá, no hacen lo que en amor te enseña la Torah, que es la manifestación de amor, entonces no hacen lo que dice Dios acerca de cómo expresar el amor. Tenemos instrucciones muy claras para expresar el amor verdadero, y en ello el conocimiento de los mandamientos de Dios es fundamental junto con la ayuda del Espíritu de Dios, por supuesto que es quien nos da el discernimiento, la capacidad de entender más allá de un entendimiento común y corriente. ¿Por qué? Porque no solamente lo tienes que entender acá en tu mente, sino que lo tienes que transmitir en un momento dado. Tienes que tener la capacidad de poderlo transmitir correctamente, no de forma equivocada. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses habla de atributos que deben tener los creyentes en base a este amor bíblico. Dice Filipenses 4 a partir del verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Si tú te das cuenta, cada uno de estos conceptos normalmente la gente lo ocupa y lo ocupa de infinidad de formas. Por ejemplo, el tema de lo que es justo. Para muchos algo que pueden considerar que algo es justo cuando en realidad la escritura te dice que no. Por ejemplo, algo muy común, ¿no?
muy propio de la humanidad, del hombre, del hombre y la mujer. Tienes que decidir eh, en una controversia de tipo económico, digamos, pero las dos personas, y esto está en la escritura, es un mandamiento, habla de un mandamiento. Las dos, y lo estoy hablando en un ejemplo práctico, tú tienes que decidir acerca de quién tiene la razón, pero te das cuenta que una de las dos personas, pues es de escasos recursos económicos, es pobre, y el otro es de una persona adinerada. Sin embargo, tú ya sabes de antemano que quien tiene la verdad es aquella persona que tiene recursos económicos, que tiene una posición económica acomodada. Pero quien está equivocado y está haciendo mal es aquella persona que no tiene recursos económicos o que está pobre. Y entonces, la gente que no conoce la ley de Moisés, ¿qué es lo que dice? No, pues es que hay que ayudarle a este pobre, pues con trabajos tiene para comer. Hay que ser misericordioso y utilizas otro término, dices, hay que hacer misericordia. Y entonces hay que darle el favor al pobre, aunque no la tenga, pero pues, hay que ayudarle, porque eso es justo. ¿Te das cuenta cómo comenzamos a distorsionar todos los conceptos? Pero en base a nuestra propia mente, nuestro propio corazón. Y entonces echamos a perder la justicia que debemos manifestar como creyentes, una justicia que solo es expresada a través de la observancia de la Torá, de los mandamientos de Dios. Podríamos decir que es para nosotros lo que es justo, lo que es puro, sin considerar lo que ha dicho Dios acerca de esos atributos. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Tenemos que conocer lo que dice Dios acerca de todos estos conceptos tan importantes que rigen la vida de cualquier persona. Así como los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de los hombres, asimismo los conceptos de los atributos de los hombres no son los conceptos de Dios que Dios ha establecido en su palabra. En eso consiste realmente someterse a la palabra y al gobierno de Dios. Porque cuando nos esforzamos y oramos pidiéndole a Dios que nos permita tener discernimiento, entendimiento y también la voluntad para cumplir sus mandamientos, entonces vamos a entender cómo agradar a Dios verdaderamente, porque estaremos haciendo lo que el Señor le dijo a Josué, por ejemplo. ¿Te acuerdas lo que dijo? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué? Para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y quién le dio a Moisés esa ley? El Señor, el Creador. Y le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vas a tener bendición siempre y cuando no desenfoques los atributos y los conceptos bíblicos que ahí están. No hay que inventárselos, no hay que esforzarse de qué manera ser justos, no, no, te vas a equivocar. Ahí está en la escritura. La fe verdadera se manifiesta a través del amor conforme lo enseña la Torah, conforme lo enseña Dios. ¿Quieres no errar en el amor, en la manifestación de amor verdadero? Observa la Torah. Y más aún, aprende a tener el discernimiento espiritual para poderlo expresar. También ese es otro aspecto muy importante y creo que más importante que solamente conocerlo. Y entonces dice el verso 6, continuamos ahí en 1 Tesalonicenses 3, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos
como también nosotros a vosotros. Este fue el motivo por el que Pablo envió a Timoteo, por la preocupación de saber si estaban practicando el amor que enseña la Torá conforme a la fidelidad al Mesías en obediencia. Y resulta muy interesante que Pablo haya escrito esto así, que los tesalonicenses desearan verlo a Pablo y a sus colaboradores. Porque Pablo expresó su deseo de verlos y también habló del deseo de dos tesalonicenses de ver a Pablo. ¿Esto qué significa? Bueno, esto te habla de una unidad en el espíritu, que independientemente de la distancia que había entre ellos, anhelaban volverse a ver. Hay una unidad en el espíritu. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que nos reuníamos con mucha gente en las fiestas del Eterno y de repente pasaba la fiesta y pasaba 1 o 2 semanas y ya de repente estaban las llamadas, los mensajes, oye, a ver cuándo nos volvemos a ver, qué tiempo tan hermoso pasamos, etcétera. Esa es la unidad en el espíritu. Y una de las cosas más importantes en la congregación de los creyentes es esa precisamente, un aspecto tan importante que justo el maligno desde siempre se ha empeñado en menoscabar, en, en perjudicar la unidad en el espíritu, precisamente porque se fundamenta en el amor divino establecido por Dios, un amor que fue establecido por Dios a través de su ley. Por eso es tan importante entender, conocer la palabra de Dios, la ley de Moisés. La palabra amor que se describe aquí en este versículo 6 de este capítulo expresa un sentido sacrificial, un sentido sacrificial, así como algo así como lo expresó Yeshua, más o menos en ese sentido, como lo expresó Yeshua, incluso en la cruz. De hecho, en los evangelios vemos que el Mesías en todo momento citaba las escrituras porque su propósito fue cumplir toda la escritura. El propósito de Yeshua, el propósito de Mesías fue cumplir toda la escritura. Hoy en día, en todo creyente, la ley de Dios se encuentra escrita en su corazón. Hablo de un creyente, no de un religioso, no de una persona que se ha negado a entender, a recibir la revelación del Padre a través de su palabra. Un creyente en todo el sentido, que ha entendido que debe formar parte de la profecía de Jeremías. Y entonces Dios ha escrito en su corazón este propósito, que es el propósito de nuestra vida a partir de nuestra conversión al Dios de Israel, cumplir la justicia de Dios. La profecía de Jeremías acerca del nuevo pacto tiene ese propósito y se está cumpliendo en todos nosotros, ¿sí? Es decir, manifestar justicia, la justicia de Dios a través de nuestras propias vidas. Jeremías capítulo 31, verso 33, recordando solamente el nuevo pacto. Dijo el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, daré mi ley en su mente. ¿Tú te imaginas cómo puede hacer eso Dios en ti? Y la escribiré en su corazón, aún más todavía impresionante. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y esto es impresionante, es tan fuerte, son palabras tan fuertes, tan profundas, que si tú te vas al concepto de la palabra Dios, aunque muchos critican y juzgan, ay, ¿por qué le dices Dios si es Yahweh o si es Yud-Heh Vav-Heh, o etcétera, ¿no? Están tan minimizados a sí mismos que se cierran el panorama y
que simplemente echan a perder su propio entendimiento. Pero la palabra en sí, ¿sí?, que te habla del Todopoderoso, del Eterno, de el yo soy, del gran yo soy, que es Dios. Cuando tú entiendes la magnitud del concepto de a quién se refiere, entonces puedes entender la magnitud de estas palabras cuando dijo Jeremías, y yo seré a ellos por Dios. Y al revés, dice, y entonces ellos serán mi pueblo. Está hablando de una identidad recíproca de, entre un pueblo, entre quienes están identificándose con el creador de los cielos y la tierra. ¿Y cómo? No solamente porque tú lo digas, sino por tu propia vida. ¿Cómo? A través de lo que acaba de decir Jeremías. Por cuanto que el Señor ha escrito, te ha dado la ley en tu mente y la está escribiendo en tu corazón. Ya la conoces, ya la leíste, ya te la sabes de memoria, pues no es suficiente. Necesitas vivirla, necesitas expresarla, necesitas ser una Torah viviente, como lo hizo el Señor. Ese es un gran reto para todos. Así es de que imagínate, debido a la falsa enseñanza que se ha divulgado en el tema de la ley de Dios, que pues es en realidad el único instrumento fidedigno creado por Dios para tener buenas obras, ¿sí?, que es justo los mandamientos, es que las personas se encuentran totalmente pues impedidas por causa de esa falsa enseñanza para cumplir el pacto del que habló Jeremías. Porque precisamente el requisito es cumplir la ley de Dios, como dice literalmente la profecía del nuevo pacto. Una vez más, no es que las buenas obras nos den la salvación. Siempre hay que tener y recalcar esto, que no se confunda a las personas. No, tus obras no te dan la salvación. La salvación ya fue provista por el Salvador del mundo, por Yeshua, a través de su sacrificio. Pero hay algo bien importante, tenemos que tener consistencia en lo que creemos. Y si somos consistentes, tenemos que atender a lo que nos dice el libro de Apocalipsis. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor va a regresar para juzgar nuestras obras. ¿Cómo? Entonces, pues no, que las obras no nos dan salvación, claro que no, te la preservan. El sacrificio ya fue hecho. El sacrificio por el perdón de tus pecados, que era lo que te llevaba a la muerte y te iba a preservar en la muerte, ese sacrificio te liberó, te dio la salvación, te dio la oportunidad para que viniendo a Él, creyendo en Él, tengas vida eterna. Juan capítulo 16. Entonces, ¿son importantes las obras? Claro, por eso es fundamental, es importantísimo, es toral la ley de Moisés. Que la entiendas, que la conozcas, que la divulgues, que la vivas, sobre todo eso, que la vivas. Porque vamos a ser juzgados, y si es que nuestras obras fueron conforme al pacto que debimos haber cumplido, por cuanto que permitimos que el Espíritu de Dios pusiera su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Lo estás permitiendo? ¿Ya lo permitiste? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bueno, comienza con algo. ¿Cómo? Comienza a conocer la ley. Comienza a fascinarte de la ley. Comienza a orar al Señor para que te dé este amor, este deseo, te dé esta fascinación por Él a través de su palabra. Y el Señor te lo va a dar. Dice el verso 7 de 1 Tesalonicenses 3. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción,
fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fíjate qué importante, qué interesante es esto. Pablo está diciendo que fue consolado por causa de la fe de ellos. Él nos asegura que debemos ser animados, consolados en medio de situaciones difíciles, y en este caso le dice a los tesalonicenses que él y los que estaban con él habían sido consolados por causa de los creyentes en Tesalónica, por su testimonio, por la consistencia en su fe, y que esta consolación era posible solo por saber de la fe de los creyentes, por el informe que recibieron de Timoteo. Pablo está confirmando que todas las aflicciones por las que habían pasado habían valido la pena. Y dice el verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vamos a poner atención en este versículo para aclarar una palabra aquí. Porque si tú lo lees de esa manera, así como se lee, con esta coma, pudieras entender, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, si es que están firmes, y si no, no vivimos. O sea, Pablo aquí no está dudando porque ya, si tú leemos en contexto los versículos anteriores, te vas a dar cuenta que Pablo ya está dando por hecho, no está dudando de nada de esto. Entonces aquí es importante porque esta afirmación que está haciendo Pablo al asegurar que por la fe de los tesalonicenses, él y los que estaban con él estaban vivos, es muy importante porque implica que estaban muy animados, que estaban llenos de entusiasmo de saber que los tesalonicenses tenían ese grado de fe. Aquí la palabra sí, si gustas subrayarla porque es importante, la palabra sí, si tiene la Reina Valera, subraya ahí la palabra sí de este versículo 8, no debe entenderse como una condicionante en el sentido de que Pablo haya dicho que vivían si es que los tesalonicenses estaban firmes en la fe. La palabra sí, en la traducción correcta, debe entenderse como una afirmación, como la razón por la que Pablo y los que estaban con él vivían. Por ejemplo, hay otras versiones de la Biblia que en la traducción eh, es como se debe entender y lo ponen de forma diferente y no causa confusión. Por ejemplo, la Nueva Biblia Internacional dice así: ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. O sea, es una afirmación muy contundente la que está haciendo Pablo, y ese es el punto, que aquí si es necesario, si tienes la Reina Valera, si es necesario que pongas ahí una pequeña nota para que aclares, solamente te quede claro que Pablo no está poniendo, no lo está diciendo como si fuera una condicionante, lo está super asegurando, lo está afirmando, dice, ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor, pues ya lo comprobamos, sí, y entonces tiene sentido con los versículos anteriores. Así es que después de recibir este informe de Timoteo, pues Pablo se dispone a alabar a Dios, al Señor, por lo que ha hecho con esta congregación de Tesalónica. El trabajo de Pablo finalmente no había sido en vano, porque los frutos de los hermanos pues eran abundantes, firmes, fieles. Dice el verso 9, por lo cual dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. La implicación de la pregunta que hace aquí Pablo al hablar de la acción de gracias implica un acto de realizar algo tan grande que exprese este nivel de gratitud a Dios por lo que el Señor ha hecho, por lo que había hecho con los tesalonicenses. Y dice el verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia. Aquí es importante, vamos a hacer pausa en la mitad del verso 10 porque la palabra insistencia
en el griego es la palabra perizos y se traduce como superabundantemente, como se traduce como sobremanera. Entonces, vuelvo a leer esta parte del verso 10, dice, orando de noche y de día, superabundantemente. ¿Te imaginas cómo lo quiso expresar Pablo? O sea, podremos asegurar que en algún momento la pregunta sería, así como si ya lo entendimos como lo está expresando Pablo, podremos preguntarnos en un momento, si en un momento tú y yo hemos orado superabundantemente por alguien que no sea de tu propia familia. ¿Lo has hecho? Bueno, esto es una gran enseñanza, sobre todo para quienes ejercemos un ministerio. Porque Pablo está dando el ejemplo. Pablo está diciendo de qué manera oraba por esta congregación. Una de las formas más fieles de manifestar el amor al prójimo es efectivamente este tipo de acciones. La oración superabundante, en sobremanera, que podríamos ejercer por nuestros prójimos, por todos aquellos que conocemos y que en un momento dado sabemos que quizás están recibiendo de nosotros un aliento por parte de la palabra de Dios. Y continúa la otra parte del verso 10, dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Fíjate, este es el resultado de este tipo de oración que estaba haciendo Pablo, superabundantemente. En esto resulta que Pablo tuvo para con los tesalonicenses que completar en los creyentes lo que pudiera hacer falta en la fe. Y esto es importante porque sabemos que Pablo ha venido hablando de ellos, de los tesalonicenses, como una gran congregación de un buen testimonio, de ejemplo y de gran influencia para otras congregaciones por causa de su fe. Sin embargo, Pablo al hablar de completar la fe de ellos, nos enseña un principio valiosísimo e importantísimo. Un verdadero creyente jamás debe considerarse a sí mismo terminado en la fe, como que ya cumpliste, en el sentido de que ya no te hace falta seguir estudiando, ya no te hace falta seguir profundizando en la palabra de Dios. Y ya no necesitas recibir de nadie más, sino que simplemente debemos mantener nuestra expectativa muy atenta para continuar perfeccionándonos en nuestra fe, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y qué crees? Ese nivel, esa estatura no la vamos a alcanzar en este mundo, en esta condición de impureza. ¿No? Cuando Pablo habló de la estatura del varón perfecto, está hablando ya del tiempo de la transformación. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Sabes cuándo va a ser ese momento? Cuando estemos con Él. Si Pablo dijo, él confesó, dijo, vemos a medias, sabemos a medias. Así es de que tú te preguntarás a ti mismo, ¿realmente crees ya haber estado, ya haber, te consideras a ti mismo como terminado en la fe? Que sabes todo lo que deberías de saber. Si es honesto, deberías de responderte a ti mismo que no. Todos.
Todos estamos en este proceso y continuamos y continuaremos en el proceso hasta que el Señor nos venga por nosotros. Dice el verso 11, continuamos, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Bueno, el anhelo de Pablo era llevar a los tesalonicenses a un entendimiento más profundo respecto del conocimiento de Dios. Ese era el motivo más importante de Pablo en todo su ministerio, de cualquier otra congregación. Él anhelaba visitarles a ellos, en este caso a los tesalonicenses, y esto sería posible por causa de una mejor observancia en la Torá. Es decir, Pablo iba a poder ver en ellos, en los tesalonicenses, la condición de amor de unos por otros, pero solo por causa de la obediencia a la Torá. Pablo iba a identificar perfectamente si realmente lo que los tesalonicenses estaban entendiendo por un amor verdadero, ¿sí? Bíblico, o si no lo estaban entendiendo así y simplemente estaban aplicando conceptos propios acerca del amor, ¿no? Eh, y eso, pues imagínate, era muy claro porque en aquel tiempo el tema del amor, pues estaba tan distorsionado en la sociedad griega que, imagínate, era terrible. Así es de que era como que iba a ser muy obvio acerca del amor divino, el amor bíblico de unos por otros, poder que Pablo lo pudiera identificar en un momento dado. Y esto tiene que ver con el mandamiento que citó Pablo. Al amar, el amarse unos a otros, un mandamiento que debe ser observado, fíjate bien, primeramente en las congregaciones, entre los de la fe, primeramente. Pero no termina ahí, porque enseguida Pablo se refiere a amar a todos, dice. Esto significa que el amor bíblico primeramente debe ser practicado entre los hermanos de la fe. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando entre los hermanos de la fe comienzan a vislumbrar diferencias acerca del concepto bíblico del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia, etcétera. Entonces, es el tiempo para ajustar, es el tiempo y el momento muy oportuno para poder ajustarse y entre unos y otros acudir a la fuente de la verdad que nos va a disipar toda duda, la escritura, la Torá. Y cuando tú lo haces de esa manera, entonces esas diferencias se disipan, se liman acerca de este amor que se practica entre los hermanos de la fe. De tal manera que cuando tú ya puedas expresarlo con relación a cualquier otra persona estaremos ya hablando del amor al prójimo como un mandamiento mayor, entonces lo vas a hacer correctamente y entonces vas a ser respaldado en esta manifestación de amor por el Espíritu de Dios. Pero no vas a ser respaldado en esta manifestación del Espíritu, del amor por el Espíritu de Dios si tu concepto pues está distorsionado, porque no va alineado a la voluntad del Padre. Marcos capítulo 12, verso 29 en adelante dice, Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aunque es un concepto acerca de un amor, fíjate todos los conceptos que está abarcando al mismo tiempo. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Casi nada.
Entonces, si tendrías que analizar concepto por concepto, ¿qué implica? A ver, amar a Dios con todo tu corazón. ¿Qué realmente dice la Escritura acerca de amar a Dios con todo tu corazón? En ese sentido, con toda tu alma. ¿Qué implica acerca de tu ser, de tu persona, que manifieste el amor a Dios? Con toda tu mente, imagínate todo lo que implica. Todos tus pensamientos, todas tus ideas, todas tus preferencias, tus planes, o sea, no te deja absolutamente nada fuera de tu ser para considerar a Dios como primer lugar en toda tu vida. ¿Y qué crees? Ese es el mandamiento más, el primer principal mandamiento. Dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Y el último versículo de este capítulo, Pablo nos cambia el contexto de forma bien interesante, porque eh, nada más, sí, ahí estamos bien. Sí, les decía, Pablo eh, nos cambia el contexto de lo que viene hablando, pero sin desconectarnos de lo que viene hablando, por supuesto, porque nos habla del tiempo de la venida de nuestro Señor Yeshua. Y esto es importante porque el capítulo 4 de esta carta, el capítulo siguiente, eh, Pablo nos habla de lo que se conoce como el rapto. Sin embargo, el rapto y la segunda venida del Mesías no son lo mismo. Y en ocasiones se llega a confundir. Estamos hablando de dos eventos diferentes. En el momento del rapto, Yeshua nos reunirá. ¿Qué es lo que va a suceder? Yeshua nos va a reunir. Dice Pablo que nos reuniremos con el Señor en las nubes, en el cielo. Y permaneceremos con Él a partir de entonces. No es de que nos recoge y después nos va a regresar a la tierra. No, ese es un tiempo muy importante que viene después de la tribulación. ¿Sí? Viene por nosotros y permanecemos con Él. Y de acuerdo a la cronología de los acontecimientos, después vendrá lo que en las escrituras identifican como la ira de Dios. Ahora bien, recuerden que hemos estado hablando del tiempo de la tribulación, que justo ha comenzado ya, pero que no es la ira de Dios. Y, y lo comento porque muchas veces las personas se llegan a confundir en identificar estos tiempos. Entonces es importante que nosotros entendamos por qué muchas veces se confunden y dicen, nosotros no vamos a pasar tribulación, porque dice que las tribulaciones vendrá después de antes de las tribulaciones vendrá el rapto. Y aquí está la confusión. Por supuesto que sí vamos a tener tribulaciones, persecuciones. Pablo está hablando desde que desde entonces están las tribulaciones. Por supuesto que se van a acrecentar. Sí, sí vas a tener tribulación. Vas a pasar por tribulación. Yeshua lo dijo, Mateo capítulo 24. Pero esa no es la ira de Dios. Lo que sucede es que son eventos distintos. La tribulación es un acontecimiento que ya ha comenzado en todo el mundo y que poco a poco se irá incrementando. Después vendrá el tiempo del arrebatamiento, tal y como lo describió Yeshua en Mateo capítulo 24, cuando dijo que será como en los tiempos de Noé, una maldad tan terrible que vendrá el Señor y seremos llevados con él. Y después vendrá la ira del Señor. En ese orden,
Los que hayan sido apartados a la diestra del Señor, no estaremos en este mundo para recibir la ira del Señor, sino que serán aquellas vírgenes insensatas que no tuvieron el aceite en sus lámparas. Y esto lo vemos en el capítulo, vamos a ver también en el capítulo 5 de esta carta de esta primera carta a los tesalonicenses. Así es de que el rapto será el evento por el que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dijo Pablo. Y dice el verso 13, el último versículo de este capítulo, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí, y eso es bien importante porque fíjate lo que dice al final. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo se refiere a la venida de Yeshua, el Mesías, con todos sus santos, y algunos han considerado que Pablo se refirió a los ángeles al hablar de santos, porque en 1 Corintios Pablo habla de este tema, precisamente al sonido de la trompeta, etcétera, cuando enviará a sus ángeles. Pero es eso, pero aquí en este versículo último de este capítulo, tenemos que atender al contexto de lo que viene hablando Pablo. O sea, sí nos cambia el contexto, pero no nos desconecta. ¿Y de quién viene hablando? De los santos, de la congregación. Está hablando de los tesalonicenses. ¿Sí? Pablo está hablando del pueblo de Dios. Y justo el contexto lo constituyen los de Tesalónica. Porque Pablo está haciendo una declaración muy importante acerca de tener corazones afirmados, establecidos, fuertes, irreprensibles en santidad para permanecer delante de Dios. Así es de que oremos para que el Señor afirme nuestros corazones en fidelidad y amor conforme a su palabra bendita. Señor, gracias Padre Santo por este tiempo, por la oportunidad de compartir tu palabra, por la oportunidad de recibir tu aliento de vida, Señor, a través de tu palabra. Gracias Padre Santo por seguir instruyéndonos. Gracias por mantenernos pegados a ti, pegados a ti, seguros de que siempre recibiremos cosas nuevas, siempre, Señor, siempre, durante toda nuestra vida. Gracias por permitirnos mantener nuestra expectativa solo en ti, bendito Rey. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno con nosotros. Te amamos, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.